El día en que había planeado cenar con mis padres, esperamos en el restaurante desde la tarde hasta la noche, pero Jason nunca apareció. Lo llamé pero no contestó ni una sola vez. Entonces me di vuelta y vi que su primer amor había publicado algo en las redes sociales. En la foto, ella sonreía brillantemente en un auto, usando un anillo familiar. La leyenda decía: "Gracias, señor Jason, por el regalo de cumpleaños. Me encanta". Miré su publicación en Instagram y le di me gusta en silencio. Más tarde le dije: "Si te gusta ella, entonces cásate con ella". Sus ojos se enrojecieron ligeramente, su voz temblaba: "Tú eres mi novia. Ya no más". Eso terminó en el momento en que le diste a ella un anillo, en lugar de presentarte ese día. Antes de ver la publicación de Farrah en Instagram, todavía intentaba encontrar excusas para su ausencia. Pero ahora, la verdad estaba justo frente a mí. Sentí que me estaba asfixiando, como muriendo lentamente. El anillo que ella llevaba, lo había visto en casa. Estaba guardado en un rincón de su armario. En ese momento pensé que él finalmente tenía planes de matrimonio, y estaba esperando ansiosamente por eso. También pensé que la cena que él planeó con mis padres era para hablar sobre el matrimonio. Pero al final, fue él quien causó la reunión, y él quien no apareció. Miré la foto que ella publicó, mis ojos ardían. Sentía como si algo dentro de mí estuviera colapsando lentamente. Mi mamá notó mi cambio de ánimo y preguntó preocupada: ¿pasa algo? Forcé una sonrisa y dije: no esperemos más. Vamos a comer. ¿Estás segura de que no quieres esperar un poco más? No hace falta. Ya no esperaremos. Lo dije con calma y empecé a comer. La comida hacía tiempo que estaba servida. Pero porque lo esperábamos, se había recalentado varias veces. Ahora que estaba frente a mí, había perdido el sabor que tenía cuando estaba recién hecho. Mi mamá pudo sentir que algo andaba mal, pero no preguntó más. Mi papá ya había perdido la paciencia. Después de unos bocados, la tomó y se fue. Yo también agarré mi bolso y me fui, caminando sin rumbo por la calle. Ya eran las 10 de la noche y las calles estaban casi vacías. Incluso el tráfico había reducido notablemente. En ese momento, llegó la llamada de Jason. Ignoré su llamada y tomé un taxi a casa. Tan pronto como entré por la puerta, escuché su voz enojada. ¿Dónde demonios has estado? ¿Por qué llegas tan tarde? Me quedé paralizada por un momento, apreté mi bolso y pregunté con una expresión vacía. ¿Recuerdas lo que me prometiste esta mañana? Esta mañana, cuando se fue a trabajar, le recordé nuestros planes para cenar. Porque tenía miedo de que se olvidara. Quería que viniera temprano e hiciera una buena impresión en mis padres. Él había sonreído y dijo: por supuesto, no lo olvidaré. Son tus padres a quienes vamos a conocer, es algo tan importante. Jason se quedó atónito, un rastro de culpa parpadeó en sus ojos. Debió recordar lo que había Dick Howe antes. Se disculpó: lo siento, hoy había demasiadas cosas en la empresa. ¿Lo olvidé? Se acercó a mí, extendiendo la mano como si fuera a abrazarme. Me alejé, evitándolo en silencio. Pero cuando él se acercó más, pude oler el leve aroma a jazmín en él. Era el perfume que Tera siempre usaba. Los ojos de Jason brillaron con sorpresa, como si no esperara que lo evitara. ¿Estás enojado? Lo miré fríamente y pregunté: ¿realmente olvidaste nuestros planes de hoy? ¿Por el trabajo? ¿Estás dudando de mí? Su voz profunda llevaba un matiz de desagrado. Viéndolo así, aparentemente molesto, de repente sentí que era un extraño. O quizás nunca me había mostrado su verdadero yo. Respiré hondo. Terminemos, Jason. He dicho su nombre innumerables veces. Pero nunca como lo hice ahora, tan calmadamente. Jason se quedó helado, su expresión se volvió fría y su voz casi un gruñido. ¿Qué dijiste? Siempre hemos tenido una forma de evitar discusiones, sabiendo cuándo detenernos y cambiar de tema. Porque pelear solo hiere los sentimientos. No quería pelear, pero eso no significaba que pudiera fingir para siempre. Dije: terminemos. Te daré tu libertad. Pensé que esta sería una manera digna de terminar las cosas. No habría escenas desordenadas, ni resentimientos amargos después de nuestra separación. Jason no respondió, su mirada se detuvo en mi rostro durante mucho tiempo. ¿Vas a armar un escándalo por algo tan pequeño? Encontré su mirada, caminando en silencio hacia el dormitorio. ¿Necesitas explicarte exactamente de qué se trata este escándalo? Lo ignoré y abrí el armario, sacando toda la ropa del rincón. Efectivamente, la caja del anillo que había escondido en ese rincón ya no estaba.
Señalé el espacio vacío tragando el amargor, y dije, palabra por palabra, hoy. Se suponía que ibas a cenar con mis padres, pero pasaste el día con otra mujer. Celebrando su cumpleaños y dándole un anillo significativo. Jason, ¿cómo esperas que me sienta? No tenía intención de explicar todo tan claramente. Pero tampoco quería que me etiquetaran como irrazonable. Podría ser directo. A Jason no le preocupaba. Él frunció el ceño y dijo con frialdad. No cenaremos juntos hoy. Lo arreglaré para otra ocasión. En cuanto al anillo, es solo una joya. ¿Por qué te molesta tanto? Si quieres uno, te compraré algunos más mañana. Siempre trataba mis problemas como insignificantes. Porque para él cualquier cosa que se pudiera resolver con dinero no era un problema serio. Sonreí sarcásticamente. No es necesario. Dáselos a los demás. Ya había decidido romper cuando volví. Continuar así no valía la pena. Jason no podía entender mis pensamientos. Él dijo fríamente, cuando te calmes podemos hablar. Sin esperar a que dijera nada, se dio la vuelta y salió por la puerta. Me quedé allí en silencio, la quietud a mi alrededor me ponía nerviosa. Pensé que aceptaría de inmediato. Pero en lugar de eso, decidió irse del lugar de la ruptura. De repente me sentí disgustada. Si aún tenía a alguien a quien no podía dejar ir. ¿Por qué mantenerme en suspense incomodando a todos? Tomé un momento para calmarme. Romper no es como confesarse. No requiere el consentimiento de ambas partes. Una vez que las palabras salieron, no tenía razón para quedarme más tiempo. Mis padres son ambos maestros de secundaria y estaban aquí para una conferencia. Se irían en 5 días. No tenía dónde ir, así que embalé mis cosas y me mudé a un hotel. Cuando algo termina, debe terminar por completo. Una vez que terminé esas tareas, eliminé toda la información de contacto de Jason. Cuando finalmente me calmé, miré a mi alrededor en el entorno desconocido. Y comencé a recordar el pasado. He estado enamorada en secreto de Jason durante muchos años, pero él nunca lo supo. Él solo sabía que asistíamos a la misma universidad, y que yo era su junior. Para él, yo solo era una de las muchas estudiantes de primer año. En la universidad, él era el presidente del consejo estudiantil, destacado y distante. Alguien inaccesible para los demás. Para ser alguien que pudiera estar a su lado, cambié mis hábitos de estudio, trabajé duro. Y pasé de estar en el fondo de la clase a estar entre los 3 mejores de mi departamento. También encontré tiempo para unirme al consejo estudiantil, solo para estar más cerca de él. Después de graduarnos, él se hizo cargo del negocio familiar. Y yo me convertí en una empleada insignificante en su empresa. Quizás porque era su junior, él me cuidaba más. Y yo, perdida en la idea de su favoritismo, no podía alejarme. Al recordar todo esto, no pude evitar soltar una sonrisa autodespectiva. No fue hasta ahora que me di cuenta de algo. Si sueñas demasiado, es fácil perder de vista la realidad. Mientras me mudaba al hotel, también buscaba un nuevo lugar para vivir. Durante ese tiempo, seguí yendo a trabajar como de costumbre. Solo era una pequeña empleada de la empresa. Como CEO, Jason nunca realmente prestó atención a mi existencia. Pero lo que no esperaba era que el gerente traería noticias explosivas por la tarde. El puesto de asistente del gerente, que estaba casi segura de obtener, había sido arrebatado. Esta es la nueva asistente de gerente de nuestro departamento, Tera. A partir de ahora, llevémonos bien con ella. Con las palabras del gerente, el ambiente en la oficina se congeló. La mirada de todos se posó en mí, unos escrutadores, otros desconfiados. Y otros simplemente esperando el drama. Le lancé una mirada fría. Tera devolvió mi mirada con una expresión provocadora. Era como si ella dijera que no había nada que no pudiera conseguir si lo quería. Ya fuera Jason o el trabajo. En ese momento Jason entró con su asistente. Sus ojos indiferentes recorrieron la oficina. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, era como si mirara a un extraño, completamente indiferente. No dijo una palabra, pero su silencio dejó clara su postura. Al ver esto, todos aplaudieron, dándole la bienvenida a ella. Cuando estaba casi segura de que obtendría el puesto, incluso lo había invitado a cenar. Y bromeé que debería llamarme subgerente. No podía no saber cuánto había anhelado el día en que sería promovida. No hace falta pensar mucho para darse cuenta de que me estaba advirtiendo. Pero lo que él no sabía era que la otra empresa ya me había ofrecido una oportunidad hace mucho tiempo. Y la oferta de trabajo era permanente. Como no podía quedarme aquí más tiempo, tenía que encontrar otro camino.
Después de la bienvenida, me puse en contacto de inmediato con el jefe de esa empresa para explicarle mi situación. Pensé que él esperaría hasta que mi contrato terminara antes de contratarme. Pero para mi sorpresa, ofreció pagar la penalización por romper el contrato. Y dijo que podría empezar el lunes. Había estado en el departamento de marketing durante 4 años, y muchas asociaciones exitosas se habían logrado gracias a mis esfuerzos en diversas reuniones de negocios. Por lo tanto, tenía acceso a muchos recursos. La otra empresa vio esto y estaba dispuesta a pagar un alto precio para reclutarme. No estuve de acuerdo de inmediato, en cambio, le pedí 2 días para pensarlo. Necesitaba planear mi futuro cuidadosamente y no podía tomar decisiones a ciegas. Cuando terminó el trabajo ese día, fui la primera en empacar y salir. En el pasado, para ser más eficiente, siempre era el último en irme. Algunos colegas se burlaban de mí, diciendo que como no conseguía un ascenso, ahora solo me estaba haciendo el vago. Sonreí pero no respondí. Lo que no esperaba era que tan pronto como saliera de la empresa, vi un coche estacionado al lado de la carretera. Fingí no darme cuenta y caminé hacia la parada del autobús. Tera bajó la ventanilla del lado del pasajero y llamó. Isabel, ven, te estamos esperando. Había bastantes personas de la empresa alrededor. Y todos se volvieron a mirarla cuando la escucharon. Sin querer que mis colegas vieran, caminé hacia ella con una cara seria. Asistente del gerente, ¿necesita algo? Al mencionar mi título, ella sonrió, esto no es la oficina, puedes llamarme por mi nombre. Jason, sentado en el asiento del conductor, tenía una expresión distante sin dedicarme una mirada. Su ceño fruncido daba a entender su impaciencia. Sube al coche, hoy es mi primer día de trabajo. Y pensé en invitarte a ti y a Jason a comer. No hace falta, no tengo hambre. Me di la vuelta para irme. Jason me lanzó una mirada fría. Sube al coche. Resoplé fríamente ignorándolo y caminé hacia la carretera para detener un taxi. Ahora que estaba a punto de cambiar de trabajo, tenía que ajustar mi búsqueda de casa también. Una vez en el taxi, empecé a contactar con agentes inmobiliarios para que me ayudaran a buscar un lugar. Hasta que encontrara una casa adecuada, tendría que arreglármelas con el hotel. Después de cenar, salí a caminar, esperando encontrar algo por los alrededores. Pero no encontré nada ideal. Después de lavarme y acostarme, abrí Instagram en mi teléfono. Vi una publicación de Farrah hace solo 10 minutos. Era una foto de ellos cenando en un restaurante. Ella no tomó una foto directa de la cara de Jason. Pero sí capturó su mano con nudillos distintivos. El reloj en su muñeca me era muy familiar. Fue el primer regalo de cumpleaños que le compré con mi primer sueldo. El precio no se comparaba con su costosa colección de relojes. Pero dijo que le gustaba y lo usaba a menudo. Solía pensar que realmente le gustaba ese reloj. Hasta el mes pasado, cuando supe casualmente por su asistente que lo usaba por conveniencia cuando lidiaba con ciertos socios comerciales especiales. Porque era barato y discreto. Mi mirada se deslizó lentamente hacia su pie de foto. Primer día de trabajo hoy, con ganas de trabajar con todos ustedes. Al final del pie de foto había un emoji de un beso volador en negrita. Tan romántico. Toqué tranquilamente el botón de me gusta y rápidamente la eliminé de mi lista de amigos. Al día siguiente, después de prepararme para el trabajo, abrí mi puerta y encontré un ramo de rosas brillantes en el suelo. Fruncí el ceño y pateé las flores a un lado. Cuando levanté la vista de nuevo, me encontré con la mirada de disgusto de Jason. Estaba vestido con un traje, su cabello desordenado peinado meticulosamente. Y con un desayuno para llevar en la mano. Antes te encantaban las rosas, ¿no? Pero no me gustan las que me das. Respondí calmadamente, ¿cómo me encontraste aquí? Frunció los labios y dijo. Lo encontré por la dirección que usabas para tus pedidos de entrega. Me recordó que había usado su teléfono para pedir comida antes. En ese entonces se había burlado de mí, llamando la comida chatarra. Le di una mirada fría y pasé a su lado en dirección al ascensor. Jason recogió las rosas y me siguió. ¿Cuándo te vas a mudar de vuelta? Justo cuando las puertas del ascensor estaban a punto de cerrarse, él preguntó impacientemente. Lo miré con frialdad. Esa ya no es mi casa, ¿por qué volvería? Recuerda, hemos terminado. Estás enfadado porque le di el puesto de subgerente a Farrah. Él me miró intensamente, su tono se suavizó. Mientras dejes de causar problemas, te promocionaré después. Ella solo está en ese puesto para ganar experiencia, no se quedará mucho tiempo. Al escuchar eso, me pareció increíblemente irónico.
El puesto por el que había trabajado tanto podía ser arrebatado con solo unas palabras de otra persona. Sentí que todos mis esfuerzos eran una broma para él. Lo miré directamente a los ojos y hablé con calma: no es necesario. Ya no quiero nada que esté relacionado contigo. No quería el puesto, no quería el anillo. Y no lo quería a él. Cuando Jason escuchó esto, su rostro se ensombreció de inmediato. En ese momento el ascensor llegó al primer piso. Ignorando su expresión desagradable, salí. Cuando llegué a la empresa, vi a Farrah hablando con el asistente de Jason en el vestíbulo. Ella sonrió y me saludó cuando me vio: escuché que te tomaste el día libre hoy. ¿No te encuentras bien? Mientras hablaba, se colgó casualmente el bolso del brazo. Mis ojos se posaron involuntariamente en él y me congelé. Era el regalo de cumpleaños que Jason había dicho que me compraría el mes pasado. Estaba preocupado de que no me gustara, así que me preguntó mi opinión. Farrah notó mi mirada y fingió coquetería: este bolso es de Jason. ¿No es bonito? En realidad iba a hacer que te comprara uno a ti también, pero es una edición limitada, solo 3 en el mundo. Este es el último. Estaba claro quién era el favorito entre nosotros dos. Eché un vistazo indiferente al anillo en su dedo y al bolso. Y una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Es bonito, realmente te queda bien. Ustedes dos hacen una gran pareja. Casi quiero traer el lugar de la boda aquí para que puedan casarse en el acto. Al oír mi cumplido a medias, la sonrisa de Farrah casi se desvaneció. ¿Qué estás diciendo? Eres la novia de Jason. Gracias a ti acabamos de romper. Aprovecha al máximo tu oportunidad aquí. La animé casualmente, dije algunas palabras de cortesía y me dirigí al piso de arriba. Pero debido a esto, decidí que era mejor irme antes que después. Ojos que no ven, corazón que no siente. Esa tarde respondí directamente al ejecutivo de la otra compañía, expresando claramente mi intención de unirme a ellos. Ahora, todo lo que tenía que hacer era prepararme para presentarme en mi nueva empresa el próximo lunes. Hoy era el último día de mis padres en la ciudad. Había hecho una reserva en un restaurante para llevarlos a cenar. Mi madre incluso me preguntó: ¿Jason se unirá a nosotros? Negué con la cabeza. Lo dejamos. No vendrá. Al escuchar eso, la expresión tensa de mi padre finalmente se relajó. Es bueno que hayas entrado en razón. Ustedes dos nunca estuvieron en el mismo camino. Forzarlo no habría llevado a nada. Sus palabras eran duras pero ciertas. Cuando empezamos a salir, ambos padres estaban en contra. Sus padres pensaban que nuestra familia era demasiado ordinaria, que no éramos un buen partido para ellos. Solo después de mis esfuerzos incansables finalmente obtuve su aprobación. Pero debí darme cuenta hace tiempo: cuando alguien realmente te ama, están dispuestos a hacer un esfuerzo. Al igual que yo, no quería ponerlo en una posición difícil. Así que hice todo lo posible para ganarme a sus padres. Pero en mi lado, he estado luchando solo todo el tiempo. Miré a mi papá y prometí seriamente: tienes razón. No volveré a cometer este tipo de error estúpido. Por una vez, nuestra familia dejó de lado todos los demás temas y simplemente disfrutó la comida. Al día siguiente despedí personalmente a mis padres. Ya se había difundido la noticia en mi empresa de que me iba. Dado que el CEO de mi nueva empresa había negociado personalmente mi transición, no había necesidad de volver a la empresa de Jason. Así que arreglé una reunión con un agente inmobiliario para encontrar un nuevo lugar. Afortunadamente este agente era confiable, encontré un apartamento adecuado en solo un día. Estaba cerca de mi nueva empresa, a solo 10 minutos a pie. Estaba muy satisfecho. Después de firmar el contrato de arrendamiento, volví a mi hotel para empacar mis cosas y mudarme. No esperaba que justo cuando terminé de empacar y estaba a punto de pedir comida para llevar, una vieja colega llamara. Ella dijo: qué bueno que tuviste la previsión de irte temprano. De lo contrario, estarías furiosa ahora mismo. Confundido, pregunté por qué. Ella resopló indignada: ese proyecto que trabajaste tan duro para asegurarlo. Tera lo arrebató. Descarada. Solo porque tiene a alguien respaldándola, piensa que puede hacer lo que quiera. Al escuchar eso, recordé instantáneamente el proyecto. Originalmente me sentía un poco culpable por irme, pensando que al menos debería suavizar las cosas para quien lo tomara. Pero después de escuchar esto, deseché la idea por completo. No importa. Si ella lo quiere, puede tenerlo. El cliente de ese proyecto era notoriamente quisquilloso.
Con el temperamento de Tera, si nadie estaba allí para sostener su mano, tendría dificultades para lograrlo. Conversé con mi colega por un rato. Tan pronto como terminé la llamada, apareció un número desconocido en mi pantalla. Quería rechazarlo, pero mi dedo resbaló y accidentalmente contesté. La voz de Jason se escuchó, teñida de irritación. ¿De verdad vas a llevar esto tan lejos? Parece que había oído que me iba de la empresa y estaba llamando para interrogarme. Piensa lo que quieras. Si no hay nada más, voy a colgar. Un ex debería ser como un muerto, completamente fuera de la vista, fuera de la mente. Sin lazos persistentes. Con eso en mente entré en la configuración de mi teléfono y habilité el bloqueo automático para números desconocidos. Después de manejar eso, sentí una inesperada sensación de alivio. Antes, sin importar lo que hiciera, siempre estaba inconscientemente observando sus reacciones. Con miedo de molestarlo. Poco a poco había comenzado a girar en torno a él, perdiéndome en el proceso. Incluso su propia madre me había advertido que no me centrara tanto en un hombre. En ese entonces, no lo tomaba en serio. Mirando hacia atrás ahora, no tenía toda la razón. Vivir solo en realidad era genial, no tenía que preocuparme por el estado de ánimo de nadie más. Podía hacer lo que quisiera. Si me sentía aburrida, podía ir al cine y sumergirme en una película. Sin preocuparme por el tiempo. Saboreé la libertad de vivir sola. Y nunca me cansé de eso. Pero los buenos tiempos nunca duran. Me sorprendió descubrir que mi nuevo vecino había cambiado. De pie frente a mí, toda arreglada y glamorosa, estaba Tera. La sonrisa en mi cara se congeló gradualmente. En el pasillo silencioso, el único sonido era el drama que se reproducía en mi teléfono. Tera parecía igualmente sorprendida. ¿Por qué estás aquí? Retiré la mirada y bajo su asombrada mirada. Ingresé el código de mi apartamento y entré. Había supuesto que una ciudad era lo suficientemente grande como para que, mientras no creara coincidencias a propósito, no nos cruzaríamos. ¿Quién hubiera pensado que después de dar vueltas, terminaría de nuevo en el mismo lugar? Increíble. Me obligué a no pensar en ello y continué con mi rutina diaria. Pero solo unos días después, trabajé hasta tarde una noche. Y mientras caminaba de regreso, vi un auto familiar estacionado fuera del edificio. Tera y Jason estaban parados junto a él, charlando sobre algo. Ella parecía visiblemente abatida. Jason, con expresión amable, bajó la cabeza ligeramente como si la consolara. Ella pronto me notó y, sin dudarlo, se arrojó en sus brazos. Su cuerpo se tensó por un momento, pero no la apartó. Estaban parados justo en la única entrada al complejo. Si quería llegar a casa, tenía que pasar entre ellos. Los miré fríamente y seguí caminando hacia adelante. Jason me notó y, con expresión culpable, empujó rápidamente a Tera y caminó hacia mí. «Estás malinterpretando. Ella solo. No tiene nada que ver conmigo», interrumpí fríamente. «Muévete. Estás en mi camino». «Isabel, después de todo este tiempo, sigues enojada con Jason». Los ojos de Tera se llenaron de lágrimas, a punto de derramarse, pintando el cuadro de una víctima. «Molesta», respondí bruscamente. «¿Qué quieres?» «Ya les deseé bien, ¿por qué seguir actuando frente a mí?» «¿Qué estás insinuando?» La mirada de Jason oscilaba entre nosotras, confundido. El rostro de Tera se puso rígido, claramente aterrada. «No es nada». «Sí, nada», dije con tono indiferente. «Acabo de ver tus dulces fotos de pareja y envié mis bendiciones». Jason no lo entendió, pero Tera sí. Nerviosa, cambió de tema rápidamente. «Jason, ¿no está tu mamá esperando en el hospital? Deberías darte prisa y recogerla». Al ver su expresión culpable, casi me reí. Jason dudó, pero finalmente me lanzó una mirada larga antes de irse. En el momento en que se fue, Tera me miró con furia. «No pienses que puedes quitarme a Jason. Él es mío, siempre lo ha sido». Me encontré con su mirada y la despedí con un gesto despectivo. «Sí, él es todo tuyo. Sinceramente espero que ustedes dos nunca se separen». Con eso, me di la vuelta y me fui a casa. Pero a la mañana siguiente, al salir para el trabajo, Jason estaba esperando fuera del edificio. Al verlo acercarse, dije de inmediato: «No soy Tera. No intentes endulzarme. Vine a verte». La mirada de Jason tenía un atisbo de dolor mientras extendía una bolsa. «Fui a tu lugar favorito de desayuno. Tienes problemas de estómago, deberías comer algo en la mañana». ¿Mis problemas de estómago? Fueron gracias a las noches en que bebí hasta cerrar negocios por él.
Pasaron años y solo ahora él. Oh, recuerda. Curvé mis labios en una ligera sonrisa. ¿De verdad crees que esto tiene sentido? Nunca quise romper. Lo que pasó antes fue culpa mía. Lo compensaré poco a poco. Por favor, dame otra oportunidad. Habló sinceramente, sus ojos mostraban un indicio de cautela. Por una vez, le devolví la mirada con seriedad. ¿Pensaste entera cuando dijiste eso? La mimas incondicionalmente, pero vienes a mí actuando todo cariñoso. Jason, ¿en qué estás pensando exactamente? ¿Crees que eres un emperador con derecho a tener ambos? Su rostro palideció y tartamudeó, solo veo a Tera como una hermana. No hay nada romántico entre nosotros. El disgusto me revolvió el estómago. ¿Alguna vez has visto a un hermano darle un anillo a su hermana? Honestamente, si te gusta tanto, ¿por qué no simplemente te casas con ella? Sus ojos se enrojecieron un poco y su voz tembló. Pero tú eres mi novia. No lo soy. En el momento en que le diste ese anillo después de plantarme, dejé de ser tu novia. Pensé que había dejado las cosas claras, pero nunca esperé recibir una entrega de té por la tarde de su parte ese mismo día. Además de las bebidas, también está esto. El repartidor sacó con cuidado una caja de anillos de su bolsillo. Era la misma que había visto en mi armario antes. La persona que hizo el pedido dijo, es para ti. Al darme cuenta de lo que estaba pasando, lo rechacé de inmediato. El repartidor se veía preocupado. Esta cosa es realmente cara. Ya estaba nervioso trayéndola aquí. Si no la quieres, por favor devuélvela tú misma. Si se pierde, no podría pagarlo ni con 2 años de salario. Como también soy trabajadora, no quería causarle problemas. Así que tomé la caja de anillos. Pero no la abrí. No tenía ningún interés en quedarme con algo que no me pertenecía. Originalmente planeaba dejarla con Farrah después del trabajo. Solo para descubrir que se había mudado. El apartamento frente al mío estaba vacío de nuevo. Sin otra opción, tuve que agregar de nuevo a Jason como contacto. Tan pronto como aceptó mi solicitud, fui directo al grano. Diciéndole que enviara a alguien a recuperar el anillo. Después de todo, había trabajado en su empresa anteriormente, y mucha gente allí todavía me conocía. Si alguien me veía devolviendo el anillo yo misma, ¿quién sabe qué tipo de chismes se esparcirían? Además, no quedaría bien si mi empresa actual se enterara tampoco. Pero él simplemente dijo, ¿no te gustaba este anillo? Me aseguré de recuperarlo para ti. Al leer ese mensaje, mi ira se encendió. Él todavía no lo entendía. No lo quiero. Busca a alguien para que lo devuelva de inmediato, o lo tiraré. No respondió. En cambio, recibí un mensaje de texto de su madre, pidiéndome reunirnos al día siguiente. El lugar era una cafetería justo enfrente de la calle de mi nueva empresa. Pensé que no haría daño conocerla, después de todo, podría devolverle el anillo a ella de todos modos. Así que acepté. La tarde siguiente llegué a la cafetería sin prisas. Tan pronto como me vio, me saludó con una cálida sonrisa. Ven, pedí tu café favorito para ti. Le devolví la sonrisa y le agradecí, sentándome justo cuando ella fue directamente al grano. Escuché que has estado hablando sobre romper con Jason. ¿Es eso cierto? No es solo hablar. Lo digo en serio. Respondí con una sonrisa. Su expresión vaciló con decepción. Realmente me gustas. Esperaba que tú y Jason permanecieran juntos. Sé lo que ocurrió recientemente y tienes razón en estar molesta. Él estaba equivocado. Lo que hizo fue demasiado decepcionante. Romper era la única opción lógica. Ella había insinuado muchas veces antes, instando repentinamente a Jason a casarse. Pero él siempre esquivaba el tema, dejando claro que se resistía a la idea. Ella dejó escapar un profundo suspiro. Es nuestra culpa, en realidad. Perdimos 4 años de tu tiempo. Por eso elegí dejarlo ir. 2 personas que no son compatibles no deberían forzarlo. Con eso saqué la caja del anillo de mi bolso y la coloqué frente a ella. Por favor, toma esto de vuelta. Hemos terminado. No sería apropiado que lo mantuviera. Su expresión se iluminó con un rastro de esperanza. Te dio un anillo, eso significa que finalmente está considerando el matrimonio. ¿Por qué no le das otra oportunidad? Sonreí levemente y negué con la cabeza. Él mismo dijo que el anillo era solo una pieza de joyería ordinaria sin ningún significado especial. Además, ya no lo amo. Estaba mirando hacia adelante y no tenía intención de volver atrás.
El destello de esperanza en los ojos de la señora Zhao se extinguió instantáneamente. Ella tomó el anillo de vuelta y murmuró, «Está bien entonces. Una chica como tú se merece algo mejor». Devolver el anillo me quitó un peso de encima. Como dijo el repartidor, ese anillo era caro. Si se perdiera, tampoco podría pagarlo. Pero esa noche Jason me envió un mensaje de voz. Sonaba borracho murmurando, «¿Realmente no estás dispuesta a darme ni la más mínima oportunidad? Vas a tirar a la basura 4 años de nuestra relación. El que se rindió primero no fui yo, fuiste tú». No tenía interés en discutir con un borracho. Simplemente le dejé un último recordatorio. «Señor Jason, espero que podamos separarnos en buenos términos. Sigamos adelante y dejemos de mirar atrás. Somos adultos. Y los adultos deben asumir la responsabilidad de sus decisiones. También deben entender que no todo viene con una segunda oportunidad». Sin ataduras emocionales que me retuvieran, puse todo mi enfoque en mi trabajo. El presidente de la compañía quería promoverme, pero mis credenciales no eran tan fuertes como las de otros candidatos, así que dudó. Finalmente se acercó a mí directamente. ¿Estarías dispuesta a estudiar en el extranjero? La empresa cubrirá todos los gastos, pero tendrás que firmar un contrato. Sin empleo en otras empresas durante los próximos 20 años. En resumen, estaban asegurándome como su activo. Invertirían en mi desarrollo y, a cambio, yo generaría valor para ellos. Está bien, iré. ¿No quieres discutirlo primero con tu familia? Sonreí. Ellos apoyarán mi decisión. ¿Qué hay de tu novio? No tengo novio. Eso terminó la conversación. Simplemente me dijo que me preparara para mi partida. Informé a mis padres sobre esto. Tal como esperaba, estaban completamente a favor. En mi vida, solo hubo una cosa que hice que realmente los decepcionó. Eso fue elegir tercamente estar con Jason, perdiéndome en el proceso. Ahora que finalmente me había liberado, nadie estaba más feliz que ellos. Con su apoyo comencé a manejar la documentación necesaria para mi partida. Pero entonces Jason se enteró de mi decisión de ir al extranjero. Una vez más, vino a buscarme. Cuando llegué a casa del trabajo, lo vi esperando afuera de mi complejo de apartamentos. Sentí una ola instantánea de irritación. ¿Qué quieres ahora? Jason dudó, su expresión era cautelosa. ¿Te vas al extranjero por mi culpa? Lo miré con puro desdén. No te halagues. Esto no tiene nada que ver contigo. Entonces, ¿por qué te vas de repente? Nunca mencionaste nada sobre. Nunca me entendiste realmente. Nunca te gusté de verdad. Así que, Jason, ¿por qué molestarte en fingir ahora? Su rostro se oscureció y se apresuró a explicar, ¿quién dice que no me gustas? Isabelle, sé que te lastimé antes, pero estaba contigo porque realmente me gustabas. Si él hubiera dicho eso hace años, podría haberme conmovido. Pero ahora simplemente me resultaba risible. ¿Y qué si te gusto? Tengo que gustarte yo a ti. Jason, ten un poco de autoconocimiento. Deja de molestarme. Con eso pasé junto a él sin pensarlo 2 veces y entré en mi complejo de apartamentos. Estaría en el extranjero por 3 años. Mantener mi alquiler actual sería una pérdida de dinero. Así que contacté a mi casera y le expliqué la situación. Afortunadamente ella era una persona comprensiva y no tuvo problemas con ello. Mi alquiler anual se cambió a un pago mensual, que terminaría a finales de este mes. Cuando una ex colega se enteró de que me iba al extranjero, me llamó específicamente para desearme lo mejor. Charlamos un poco antes de que inevitablemente empezara a hablar de los chismes de la oficina. El proyecto en el que estabas trabajando fracasó, como era de esperar. Honestamente, solo accedieron a cooperar con nosotros por ti. Fue culpa de la empresa por cambiar de personal en el último momento. Cuando los clientes expresaron sus preocupaciones, esa bruja de Sara hizo un gran escándalo. Gritándoles por no tener visión. Se puso tan mal que incluso podrían haber puesto nuestra empresa en la lista negra. Escuchando sus quejas, tranquilamente bebía mi té de frutas mientras veía un drama. Completamente relajada. Está bien. De todos modos, no es tu culpa. Concéntrate en hacer tu trabajo. Si la gerencia quiere culpar a alguien, no serás tú. Eso es cierto, pero su asistente no tuvo tanta suerte. La despidieron por negligencia en sus funciones. Estaba tan furiosa que inmediatamente presentó una demanda de arbitraje laboral. ¿Quién sabe si podrá limpiar su nombre? Al escuchar eso, sentí una punzada de simpatía. La asistente de Sara era en realidad bastante capaz.
Cuando era pasante incluso trabajó bajo mi supervisión por un tiempo. Ella era diligente y responsable, así que, por supuesto, no iba a quedarse de brazos cruzados. Pero lo que no esperaba era que, después de escucharlo por la tarde, vi a esa misma asistente haciendo una transmisión en vivo sobre el incidente esa misma noche, exigiendo una explicación adecuada de la empresa. Mucha gente había experimentado situaciones similares. Así que en cuestión de minutos, la transmisión en vivo tenía decenas de miles de espectadores. La sección de comentarios estaba llena de personas condenando a la empresa de Jason. Todos llamaban a Jason un empresario despiadado. Pero pronto la asistente reveló toda la historia. Y la ira del público ya no se dirigía solo a Jason. También se dirigía al verdadero culpable, Sarah. Ustedes no saben esto, pero la subgerente de nuestro departamento originalmente debía ser otra mujer altamente calificada. Pero esa perra le robó el puesto e incluso la obligó a renunciar. Bajo una inmensa presión, la empresa se vio obligada a emitir una disculpa pública. Pero no hizo mucho para calmar la indignación. Sin opciones, Jason me llamó pidiéndome ayuda para aclarar la situación. Me reí con desdén. Dijo ella una sola palabra que fuera falsa. ¿Por qué debería mentir para encubrir tus errores? Me burlé y colgué sin esperar su respuesta. La reputación de la empresa siguió cayendo en picada, afectando sus precios de acciones. Los accionistas frustrados comenzaron a expresar su insatisfacción. Después de muchas deliberaciones, Jason finalmente eligió la empresa sobre Sarah. No mucho después, vi que la empresa emitió una declaración anunciando el despido de Sarah y su intención de responsabilizarla por el daño a su reputación. Sarah, curiosa, trató de involucrar a su familia para presionar a la empresa. Pero mientras estaban ocupados peleando entre ellos, yo ya estaba en un avión rumbo al extranjero. Mi nueva vida comenzó oficialmente. El CEO, sorprendentemente considerado, estaba preocupado de que yo pudiera tener dificultades en un país extranjero. Él organizó para que su primo, que vivía allí, viniera a recogerme. Aunque el director general era un hombre de mediana edad con calvicie, su primo resultó ser increíblemente apuesto. Cuando vi al hombre alto y llamativo frente a mí, me quedé momentáneamente aturdida. ¿Eres Lambert? Y tú debes ser Isabel. Después de confirmar nuestras identidades, tomó mi maleta y se dirigió hacia la salida del aeropuerto. Al ver eso, lo seguí rápidamente. El director general había organizado para mí un apartamento de una sola persona. No era grande, pero se sentía seguro y acogedor. Eché un vistazo a mi alrededor, satisfecha. Lambert dejó mi equipaje y señaló el apartamento de al lado. Yo vivo justo allí. Avísame si necesitas algo. Gracias. Me dio una mirada profunda antes de darse la vuelta para irse. No le di mucha importancia y comencé a desempacar. Al principio adaptarse a un país extranjero fue difícil. E incluso experimenté algo de incomodidad por el cambio de entorno. Afortunadamente Lambert estaba cerca, manejó todo con facilidad. Más tarde descubrí que él era un intérprete que viajaba frecuentemente entre diferentes países. Por lo cual tenía tanta experiencia con estas cosas. Un día, después de un largo día de trabajo, Lambert me invitó a una fiesta de barbacoa en su casa. Tenía muchos amigos, todos eran cálidos y acogedores. Al principio estaba un poco reservada, pero a medida que pasaba más tiempo con ellos, me fui acostumbrando gradualmente. De repente mi teléfono vibró en mi bolsillo. Me disculpé y entré en una habitación para atender la llamada. Era mi antigua colega. ¿Espero no estar molestándote? Eché un vistazo a las luces de la ciudad a través de la ventana y sonreí. Para nada. ¿Qué pasa? Solo quería contarte. El señor Jason. Bajó la voz como si estuviera escondiéndose de alguien. Acabo de escuchar algo. Aparentemente, Jason ha perdido la cabeza últimamente. Ha estado vagando por un cierto vecindario, borracho, murmurando el nombre de alguien. No iba a mencionarlo, pero la gente descubrió que solías vivir allí. Así que ahora están especulando que tenías algún tipo de relación con él. Después de escuchar eso, permanecí impasible. Respondí con calma, eso es una tontería. Apenas lo conozco. Justo entonces, la voz de Lambert llamó desde fuera de la habitación. Isabel, la barbacoa está lista. Sal ya. Voy. Respondí y luego le dije a mi colega, alguien me está llamando. Voy a colgar ahora.